Gloria al Señor. Dios les bendiga más, hermanos, esta noche. Dios les bendiga más. Estamos con gozo. Agradecemos a Dios, ¿verdad? Infinitamente hay que darle gracias a Dios siempre, hermano, por el privilegio de poder congregarnos, de poder estar, como decimos simbólicamente, ¿verdad? En su casa, la casa del Señor, donde le adoramos, donde le alabamos, donde le bendecimos. Amén. Así que es un privilegio realmente grande y hermoso del poder estar acá en esta noche. Gloria al Señor, gloria a Dios. Los niños de 8 a 10 van a permanecer aquí con nosotros. El maestro se disculpó, no va a poder estar esta noche, pero vamos a invitar a los que van a recibir la clase de bautismo, amén, que puedan pasar allá atrás al aula grande. Así que pueden ir saliendo todos los que tienen, ¿verdad?, la voluntad de este próximo domingo después del culto bautizarse. Vayan allá atrás al aula grande, ahí los van a acomodar ahorita. Así que pasen. Gloria al Señor. Todos los que tienen la voluntad. Incluso si quieren recibir la clase para conocer los pormenores, pues pueden ir sin ningún impedimento. Pueden ir allí y recibir la clase, todos los que están interesados en conocer acerca del bautismo y preguntas, todo interrogante, ¿verdad?, que puedan tener acerca de eso. Gloria a Dios. Vamos, hermanos, nosotros aquí a continuar y vamos a abrir nuestra Biblia en Apocalipsis, hermanos, capítulo 2. Apocalipsis capítulo 2, ahí en su versículo número 1 en adelante, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo de Dios. Apocalipsis capítulo 2, versículo 1 en adelante. Dice así la palabra de Dios. Escribe al ángel de la iglesia en Efeso, el que tiene las 7 estrellas en su diestra, el que anda en medio de los 7 candeleros de oro, dice esto: yo conozco tus obras y tu arduo trabajo y paciencia, y que no puedes soportar a los malos, y has probado a los que dicen ser apóstoles y no lo son, y los has hallado mentirosos. Y has sufrido y has tenido paciencia y has trabajado arduamente por amor de mi nombre y no has desmayado. Pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Recuerda, por tanto, de dónde has caído y arrepiéntete y haz las primeras obras. Pues si no, vendré pronto a ti y quitaré tu candelero de su lugar si no te hubieres arrepentido. Pero tienes esto, que aborreces las obras de los nicolaitas, las cuales yo también aborrezco. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que venciere, le daré a comer del árbol de la vida, el cual está en medio del paraíso de Dios. Dios y Padre, te damos gracias esta noche por el privilegio, Señor, de escudriñar tu palabra, de estudiarla, de aprender de ella. Dios de gloria, que todos podamos tener un corazón receptivo, un corazón abierto, una mente dispuesta, una mente, Señor, atenta, un pensamiento atento a lo que se nos enseña esta noche por los hermanos que están en su clase de bautismo. Igualmente, Señor, te damos toda la gloria y toda la honra en esta noche
En el nombre de Jesús, Señor. Amén, amén y amén. Gracias. Pueden sentarse. Gloria a Dios. Bien. Yo quiero esta noche estudiar este mensaje que le es enviado a la congregación o a la iglesia que se funda, se establece en una ciudad llamada Efeso. Es la parte del Asia. Históricamente, estas ciudades disfrutaban de muchos beneficios económicos, políticos, geográficos. Eran ciudades muy estratégicas. Ahora, el evangelio fue algo nuevo completamente para Efeso. Así como en algún momento el evangelio para nosotros fue algo que escuchamos por primera vez en nuestra vida. A veces tenemos el privilegio o la oportunidad de hablar con personas que ya han oído del evangelio. Para ellos no es raro hablarles de la Biblia, hablarles de la palabra. No es nada raro hablarles de la palabra de Dios. Y eso vuelve hasta cierto punto, digámoslo en cierta forma, un poco más fácil compartir el evangelio. Porque la gente ya lo ha escuchado. Aunque a veces, ¿verdad?, el que ha estado perseverando en una iglesia, el que ha estado como miembro en una congregación y se aparta, a veces es mucho más difícil hacerlo regresar, hacerlo volver, porque ese todo lo sabe. Usted le dice algo, no, yo ya sé. Usted le dice otra cosa, no, es que yo hasta he predicado. Usted, cualquier cosa que usted le saca, lo sabe todo, pero no hace nada, ¿verdad? No hace nada. Ahora, cuando tenemos que presentar el evangelio con alguien por primera vez, que la verdad no he escuchado nada, pues es un reto, porque hay que comenzar de lo más esencial, desde las cosas más esenciales. Ese es el caso de Efesos. Ese es el caso de los viajes del apóstol Pablo. Así como fue con nosotros, así ha sido, hermano. Así ha sido. El evangelio, cuando llega a Efesos, a la ciudad de Efeso, enfrenta grandes desafíos, grandes retos. Presentar el evangelio, presentar la palabra de Dios. Pero bendita sea la misma palabra y Dios mismo, cuando dice que el evangelio es poder de Dios para destrucción de fortalezas. Quiere decir que nuestra expectativa muchas veces de presentar el evangelio es una. Vamos con grandes expectativas muchas veces de presentar la palabra de Dios. Y esperamos grandes frutos y grandes resultados. Pero nosotros solamente, hermanos, somos los mensajeros. Dios sabrá lo que va a hacer en ese lugar. Ahora, estamos seguros que la palabra de Dios dice que la palabra de Él, el mensaje de Él, no regresa vacío. Que Él cumple el propósito por el cual fue enviado ese mensaje. A veces nosotros decimos que la gente está dura, pero es que usted no se la va a comer, hermano. Usted no se la va a comer. O sea, sáquese eso de la cabeza. Ese no es su problema, que la gente está dura. Nuestro compromiso es ir y predicar el evangelio. Nos quieran oír o no nos quieran oír, nos quieran tirar la puerta en la cara, nos quieran decir lo que nos quieran decir, nuestro deber es predicar el evangelio de Jesucristo. Ya lo que el evangelio provoque en ese lugar donde lo predicamos, eso es una responsabilidad divina de Dios únicamente, porque Él es el dueño de este evangelio, no somos nosotros. Ahora, el evangelio cuando se presenta en Efeso, hermano, como todo
lugar donde se ha presentado enfrenta desafíos, enfrenta retos. Y ciertamente, le voy a decir esto, y ciertamente el evangelio necesita de gente muy valiente para predicarlo. El evangelio necesita de gente constante para predicarlo. Eso de que hoy voy y me miraron mal y ya no vuelvo, esa gente no sirve para predicar el evangelio. Sino que se necesita de una perseverancia, de una insistencia, de una constancia. Y ser constante y constante y constante. Hasta que se vean los frutos por los cuales se predica en ese lugar. Y ese es el caso de Pablo. Ese es el caso del apóstol Pablo. Que cuando él llega a Efeso, según nos relata, y lo vamos a ver rapidito, los eventos que se desarrollan cuando el evangelio es introducido en Efeso. Primero, ya habían ciertas personas que estaban predicando en Efeso. Según nos narra a nosotros el libro de los Hechos, capítulo 19, versículo 1, dice que allí habían 12 hombres que estaban predicando de alguna forma. Algo estaban predicando, algo estaban enseñando. Pero no había el fruto, no se estaba dando el fruto. No estaban teniendo resultado con lo que estaban haciendo. Hasta que el apóstol Pablo llega y los observa, los escucha, los analiza. Y posiblemente eran hombres muy diestros en la palabra, muy elocuentes, de muy fácil palabra, pero algo les faltaba. Algo necesitaban. Entonces el apóstol Pablo, en el versículo 3 del capítulo 19 de los Hechos, les hace una pregunta. Y les dice, ¿en qué fuisteis bautizados? Ellos dijeron, en el bautismo de Juan. Dijo Pablo, Juan bautizó con bautismo de arrepentimiento, diciendo al pueblo que creyese en aquel que vendría después de él. Esto es, en Jesús, el Cristo. Cuando oyeron esto, fueron bautizados en el nombre del Señor Jesús, y habiéndoles impuesto Pablo las manos, vino sobre ellos, ¿el qué? El Espíritu Santo. Y hablaban lenguas y profetizaban, y eran por todos unos 12 hombres. Eso es lo que les faltaba. Ahora, como esta noche es noche de estudio bíblico, de enseñanzas, hay detalles, hermano, que tienen que ser tomados con mucho cuidado y ser entendidos correctamente. Es muy importante para todo predicador. No estamos hablando de predicadores de ministerios grandes o predicadores de congregaciones gigantescas, porque no hay grandes siervos, hermano. Nosotros tenemos ese lenguaje equivocado. Ese es un gran siervo, dice. Tal vez porque tiene un ministerio gigantesco o tiene muchísimos años en el ministerio, ocupamos a veces esa frase, ese es un gran siervo. No hay grandes siervos, hermano. Todos somos siervos y punto. No hay más ni menos, siervos, y se acabó. El único grande es Cristo y su palabra. Es lo único grande. De ahí para allá no hay grandes. No hay grandes. Entonces, todo predicador tiene que tener cuidado. Tiene que tener cuidado realmente cuando predica la palabra de Dios, porque tiene que entender por lo menos el trasfondo histórico de lo que está predicando. Entender por qué se estaba hablando de esta forma. Entender por qué se habla del bautismo de Juan y por qué se habla del bautismo de Jesús. Entender por qué la Biblia, por qué aquí el libro de los Hechos resume en el Evangelio de Jesús, el Evangelio de la salvación en Cristo Jesús. Lo repito, el Evangelio de Jesús
versículo 5, dice, fueron bautizados ¿en qué? En el nombre de Jesús. Yo tengo que entender por qué dice acá ser bautizados en el nombre de Jesús. Porque la gente venía con una costumbre. Ese es el problema de las costumbres. La gente venía con una tradición acerca del bautismo. Y la costumbre, la tradición era que se bautizaban en el evangelio, en el bautismo de Juan. O sea, Juan el Bautista. No, yo ya me bauticé. ¿Con quién? Con Juan el Bautista. Entonces tú eres de los que se bautizaron con Juan el Bautista. En otras palabras, tú eres de los de Juan el Bautista. ¿Me está entendiendo? Entonces eso ya los identificaba como algo. Como creyentes del mensaje de Juan el Bautista. Como obedientes a la doctrina de Juan el Bautista. Entonces ya se comenzaba a hablar popularmente del bautismo o del bautizo de Juan el Bautista. Pareciera que la clase la estamos dando aquí, pero solamente es una reseña. Pero después aparece Jesús. Ahora aparece el Evangelio. Acuérdense que el bautismo de Juan el Bautista era para arrepentimiento. Juan el Bautista venía hablando del arrepentimiento que se debía de tener. Pero después aparece Jesús hablando de la salvación y la vida eterna que él traía. Y que todo aquel que en él todo aquel que en él cree en la salvación y la vida eterna que solo Jesucristo puede dar. Entonces vengo yo y me bautizo en esa enseñanza. Entonces ahora ya no solamente se habla del bautismo de Juan el Bautista, sino que ahora también se habla del bautismo de Jesús. De bautizarme en el nombre de Jesús. Pero ¿qué representa bautizarse en el nombre de Jesús? Representa creer que es el que el Padre envió. Es creer que solamente Jesucristo salva y perdona todos nuestros pecados. Es creer que Él fue el enviado del Padre, que es el unigénito del Padre y que sobre Él descendió el poderoso Espíritu Santo de Dios. Todo eso simboliza y ejemplifica el bautismo de Jesús. Entonces, cuando estos 12 varones están predicando, en otras palabras, están predicando, están enseñando en algo, digámoslo con estas palabras, atrasado, en algo que se ha quedado ya atrás, no se han actualizado, no se han puesto al corriente, no se han puesto al día, por así decirlo, y es cuando el apóstol Pablo los aborda y les dice, bueno, y cuando ustedes creyeron, ¿en qué los bautizaron? Pues me bautizaron en el bautismo de Juan el Bautista, el del arrepentimiento. Pero el mismo Juan el Bautista fue el que dijo que era necesario que él menguara y que Cristo creciera. Entonces era necesario que Juan el Bautista se hiciera a un lado para darle paso a Jesucristo. Entonces esto es muy importante porque, claro, nosotros sabemos que hoy en día hay muchos que dicen que hay que bautizarse en el nombre de Jesús. Y que si usted se bautizó en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, no está correcto, sino que solamente tiene que ser en el nombre de Jesús. Pero ahí está el problema. No se van a la raíz de la historia bíblica, del escrito bíblico, de la razón por las cosas, por la razón por las cuales las cosas están escritas como están escritas actualmente. ¿Me está siguiendo hasta ahí? Entonces, como aquí dice literalmente que hay que bautizarse en el nombre del Señor Jesús, pues hay que hacerlo así literalmente. No, ¿qué representa eso? ¿Qué es lo que le acabo de explicar yo? Ahora, primero entonces con esto, hermano, podemos darnos cuenta de que inmediatamente la llegada a Efesos, la llegada a Efeso, hermano, es respaldada por la presencia del Espíritu Santo de Dios. Que
que aunque habían ciertos hombres allí que estaban tratando de hacer la labor, cuando el apóstol Pablo llega, mira que hay deficiencia. Hay deficiencia, hay cosas que están deficientes, hay cosas que no están siendo, hay cosas que no son efectivas. Y entonces el apóstol comienza a analizar y a ver por qué no son efectivas. O porque aquí falta la presencia del Espíritu Santo de Dios. Póngale cuidado a eso. Porque nosotros no podemos descuidar la presencia del Espíritu Santo de Dios en nuestra vida. Usted podrá ser un cristiano de muchos años, de mucha experiencia, de mucha elocuencia. Usted podrá ser un cristiano, ¿verdad?, que pueda entender todo el dinamismo de la iglesia y cómo se corre la iglesia, cómo funciona la iglesia, cómo se administra la iglesia, cómo funciona la iglesia en todos los aspectos. Pero si usted no tiene la presencia del Espíritu Santo de Dios, usted no es efectivo en el trabajo que Dios le ha encomendado dentro de la iglesia. Entonces, cuando el apóstol Pablo llega a Efeso, se da cuenta de estas deficiencias y automáticamente actúa. Y eso es lo más hermoso, hermano, porque si usted le pone un poco de sentido común a esta lectura del capítulo 19 de los Hechos, se da cuenta, hermano, que una vez el Espíritu Santo toma la autoridad sobre lo que se está haciendo. ¿Y qué es lo que se está haciendo? La predicación. Se está predicando. Pero quien tiene que llevar las riendas de la predicación tiene que ser el Espíritu Santo de Dios. El que tiene que llevar las riendas sobre el predicador, como le dije, no es que sean grandes predicadores o grandes siervos, porque grandes no hay, sino que el predicador de 5 como el predicador de 5,000 o de 10,000, si el poder del Espíritu Santo de Dios no es el que lo está guiando, no es el que lo está dirigiendo, hermano, literalmente como dice el apóstol Pablo en Corinto, es como un címbalo que retiñe, como una lata vieja que sale rodando por allá. ¿Me sigue hasta ahí? Entonces usted se da cuenta, hermano, cómo el Espíritu Santo de Dios toma las riendas del ministerio de la predicación en Efeso. Y usted puede leer esto con mucho cuidado, despacio, en su casa, y se da cuenta los grandes retos que enfrenta la predicación y los predicadores, incluyendo a Pablo y todos los que lo acompañaban. Pero en todos los retos y desafíos que Pablo comienza a enfrentar, en todas esas pruebas, dificultades, en todas esas amenazas, Pablo salió siempre triunfante porque el Espíritu Santo de Dios estaba con él. Póngale cuidado a eso. Porque por esa causa es que viene la demanda de Dios en el capítulo 2 de Apocalipsis. Primeramente, sigamos acá y resumamos las primeras obras. Porque Efeso se llegó a convertir, hermano, en la capital del evangelio en aquel tiempo. Efeso se llegó a convertir, hermano, en el centro evangelístico de toda el Asia en aquel tiempo. En otras palabras, no había iglesia que se comparara a la iglesia que se estableció en Efeso. En todos los sentidos. En todos los sentidos. En señales, en prodigios, en milagros y en la predicación de la palabra de Dios. No había iglesia que se comparara a ella. Dios la exaltó por la obra del Espíritu Santo de Dios. Entonces usted puede ver que aquí la primera señal, veámoslo rapidito, yo lo voy a resumir rápido para después irnos a Apocalipsis, de que primeramente el Espíritu Santo de Dios toma las riendas del ministerio, toma las riendas de la predicación. Dice el versículo 6 del capítulo 19 de Hechos que tenemos, dice que habiéndoles impuesto Pablo las manos, vino sobre ellos el Espíritu Santo. O sea, no estaba. Después, en el versículo 10, dice que Pablo continuó por espacio de 2 años. 2 años. Predicando la palabra de Dios. Y como ya el Espíritu Santo de Dios había tomado las riendas, el control, la autoridad, el versículo 12 dice que de tal manera, versículo 11, y hacía Dios, ¿qué dice? Milagros extraordinarios por mano de Pablo. De tal manera que aún se llevaban a los enfermos, o sea que a los enfermos le llevaban los paños y delantales de su cuerpo. O sea, le quitaban a Pablo, no sé si robado o prestado, no sé cómo, pero le quitaban a Pablo
sus prendas y se las llevaban a los enfermos. Usted tiene que entender una cosa, póngale cuidado a esto, porque ahora se mira mucho desorden en muchos lugares, hablando del paño ungido, del lazo ungido y tantas cosas que ungen. Pero usted tiene que entender una cosa, el evangelio era nuevo y tenía que haber alguna forma, alguna forma, la palabra correcta es dinámica, que se deriva de la palabra dinamus, dinamita, una explosión, algo, tenía que haber, hermano, como cuando hay un terremoto, máximo en nuestros países. Cuando hay un terremoto, por lo menos en El Salvador, lo primero que la gente busca es ponerse a salvo porque todo se viene abajo. O sea, ese temblor de tierra provoca que se vengan las peñas, que se vengan los edificios, que se venga todo. Entonces el Espíritu Santo comenzó en alguna forma, para poderlo explicar, una actividad similar en Efeso, provocando muchas cosas asombrosas para que la gente viniera al conocimiento de la palabra de Dios. Pero esto no se vuelve, escúcheme, este milagro de los paños y delantales ungidos no se vuelve, hermano, una regla para la iglesia o una doctrina para la iglesia. ¿Sí me está siguiendo? Porque no quiere decir que de repente yo traiga un trapo y diga, hermano, este es el trapo ungido de Manuel. Eso no es así. Eso no es así. Si de alguna manera el Espíritu Santo lo irá a hacer, no nos va a avisar. Y si lo llegara a hacer, porque yo creo que lo puede hacer, porque aquí lo hizo. Pero vuelvo al principio, obra directa del gobierno y control que el Espíritu Santo comenzó a tomar sobre la iglesia de Efeso. Después usted, hermano, usted lee allí los viajes a Macedonia y los viajes a los otros lugares y esto no vuelve a pasar. Esto no vuelve a suceder. Entonces usted tiene que tener cuidado con eso, porque ahora pues la gente, por no estudiar la palabra de Dios, anda comprando aceite ungido, anda comprando, pañuelos ungidos, de toda cosa que le vendan, con tal que tenga unción, lo compra. ¿Verdad? Entonces, podemos ver entonces cómo el Espíritu Santo y el ministerio comienza a tomar relevancia en Efesios. Poder. Comienza a tener una dinámica poderosa en Efesios. De allí, hermano, otro hecho que sucede en Efeso, es de que, dice el versículo 14, el 14 en adelante, que habían 7 hijos de un tal Seba, y da los detalles, que era judío, jefe de los sacerdotes. O sea que era un hombre reconocido. Su familia era reconocida. Posiblemente los hijos de este hombre estaban allí también en el ministerio. En el versículo anterior usted lo lee y dice que estos se pusieron a querer invocar el nombre del Señor Jesús sobre los que tenían espíritus malos. Entonces, sobre estos 7 hijos, dice el versículo 15, que el espíritu malo dijo: a Jesús conozco y sé quién es Pablo, pero vosotros, ¿quiénes sois? Y el hombre en quien estaba el espíritu malo saltando sobre ellos y dominándolos,
pudo más que ellos, de tal manera que huyeron de aquella casa desnudos y heridos. ¿Y qué dice acá? Y esto fue notorio a todos los que habitaban en Efeso, así judíos como griegos, y tuvieron temor todos ellos, y era magnificado el nombre del Señor Jesús. Tienen que entender una cosa, hermano, estas ciudades no es que eran pueblitos, se habla de ciudades, se habla de que eran ya ciudades desarrolladas con una cantidad de gente bastante grande. Y todos dice que se dieron cuenta de lo que estaba la iglesia haciendo. El otro hecho rapidito que necesito resaltar aquí, dice el versículo 19, ¿qué dice? Asimismo, muchos de los que habían practicado la magia trajeron los libros y los quemaron delante de todos. Y hecha la cuenta de su precio, hallaron que era 50,000 piezas de plata. Versículo 20. Y así crecía y prevalecía poderosamente la palabra del Señor. Después el versículo 23 nos narra, ¿verdad?, el alboroto que se tuvo cuando se vio, hermano, ya amenazada la religión de, podríamos decir, la religión de la ciudad, la religión oficial de la gente. Por esa razón es que se hace el alboroto, porque ya se estaba viendo, hermano, que la religión estaba siendo amenazada. La idolatría y la adoración, la idolatría que ellos tenían a sus dioses ya estaba viéndose amenazado, y si no se paraba de alguna manera, ¿verdad?, toda la ciudad se iba a convertir a Cristo. Porque eso es lo que pasa con el Evangelio. Esto es lo que pasa con el Evangelio. Entonces, hermano, en ese breve resumen que usted puede seguir estudiando con cuidado, podemos ver en ese resumen del capítulo 19 que la iglesia que se funda en Efeso, hermano, alcanzó renombre, respeto, admiración, y eso sobre todas las cosas glorificaba el nombre del Señor. Amén. Pero lastimosamente, Efeso se convierte en un ejemplo para nosotros cuando nos descuidamos de mantenernos ocupados en la obra del Señor como Dios quiere que nos ocupemos. La advertencia que se le manda a Efesos no se le está diciendo, mira, cerraste la iglesia o cerraron el... No, Dios no le está diciendo cerraste la iglesia. Dios no le está diciendo eso. Dios le está diciendo dejaste de hacer las primeras obras. Dejaste de hacer las cosas como se estaban haciendo desde el principio. Como el Espíritu Santo te enseñó que deberías de hacerlas, dejaste de hacerlas y las comenzaste a hacer a tu manera, porque de alguna forma o porque a ti te pareció más cómodo, más simple, más sencillo hacerlas así. Escribe al ángel de la iglesia en Efeso, el que tiene las 7 estrellas a su diestra. O sea, el mensaje es autenticado. El que anda en medio de los 7 candeleros dice esto. ¿Qué dice? Yo conozco tus obras. ¿Y qué más? Y tu arduo trabajo y paciencia, y que no puedes soportar a los malos, y has probado a los que dicen ser apóstoles, y que dice, y los has hallado. Ok, ¿usted se acuerda cómo fueron probados los mentirosos según lo que nos enseña el capítulo 19 de Hechos? A ver, los que me van siguiendo. ¿Cómo fueron probados? Ajá.
Cuando se pusieron a querer aparentar ser como Pablo. Cuando trataron de querer aparentar ser como Pablo y como los que habían, ¿verdad?, sido llenados con la presencia del Espíritu Santo de Dios, ahí se demostró que eran falsos. Y el Espíritu de Dios respaldaba a los que sí eran auténticos. Y el Espíritu de Dios respaldaba a los que sí eran de verdad apóstoles del Señor. En otras palabras, el mensaje de Dios está diciendo, ¿sabes qué? Yo he respaldado, yo te he respaldado. Yo no te he dejado, yo no te he abandonado. Yo siempre he respaldado tus oraciones, tus clamores, tus peticiones. Todo el trabajo que has hecho, yo siempre lo he respaldado. Pero comenzaste a dejar de hacer las primeras cosas. Esa es la advertencia. Y después, ¿qué más le dice? Y has sufrido, y has tenido paciencia, y has trabajado arduamente por amor a mi nombre. ¿Y qué dice? Pero aquí viene. A mí me sorprende esto, hermano. Mire, versículo 2 es grande, el versículo 3 es grande, el versículo 2 nos da un número determinado de atributos o de reconocimientos. Yo conozco tus obras. Tus obras son que has trabajado duro. Tus obras son que has tenido paciencia. Tus obras son que no puedes soportar a los malos. Tus obras son que has probado a los que dicen ser apóstoles y no lo son, y los has hallado mentirosos. Versículo 3, tus obras son que has sufrido. Tus obras son que has tenido paciencia. Tus obras son que has trabajado arduamente por mi nombre, y tus obras son que no has desmayado. Oh, hermano, cuánto no me gustaría a mí que dijeran todo eso de mí. ¿Cómo no me gustaría que Dios viniera en un sueño y me empezara a sacar todas las obras? Pero creo que mejor no le pregunto. Mejor ni sueño con eso. ¿Se atrevería a enumerarlas conmigo? ¿Cuántas puede enumerar usted ahí? Arduo trabajo, 1. Paciencia, 2. Que no puede soportar a los malos, 3. ¿Has probado a los que dicen ser apóstoles y no lo son? 4. La otra sería, y has sufrido, 5. Has tenido paciencia, 6. Y has trabajado arduamente por amor de mi nombre, 7. Y no has desmayado, 8. 8 cosas. ¿Cómo le podríamos llamar a eso? ¿Cómo que se le llamaría correctamente? Atributos, reconocimientos de actitudes, hermanos, que exaltan a la obra realmente, la exaltan a la iglesia en Efeso. Y como le digo, históricamente no hubo una iglesia que se igualara a Efeso. No hubo, en la historia no la hubo. Y no sé si me atrevería o sería muy atrevido de mi parte a decirlo, que hasta el sol de hoy tampoco lo hay. Hermano, pero una sola actitud de la iglesia echó a perder todo. Una sola actitud de la iglesia. ¿Cuál fue esa actitud? Pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. No, ya compensar, con tener un pensamiento que te diga, pórtate bien, que te vas a ir para el cielo y ya no te metas en líos, con eso ya tú te has conformado. No, mantenerte sentadito ahí. No andes involucrado en nada, porque siempre las cosas se ponen mal en tu vida. Entonces ya no tiene amor por la obra. No, ya no tiene amor. Yo siempre lo he dicho y usted es testigo, usted lo sabe, yo lo sé, que cuando uno recién se convierte, hermano, todo lo quiere hacer. O cuando llega por primera vez a una iglesia, es la iglesia más hermosa del mundo. No, es que este es el ministerio de Dios. No, este varón es grande. Este es un gran varón. Media vez le conozcan las muelas picadas a uno, se acabó el amor. Se acabó. El ser humano es así. Hermano, no lo pintemos de otro color. El ser humano es así.
El reto es, hermano, que a pesar de que uno pueda tener inconformidades o decepciones, uno siempre tiene que tener la pasión para servirle a Dios, cueste lo que cueste, o me hagan lo que me hagan, o me digan lo que me digan, o vea lo que yo vea. Yo siempre tengo que tener la pasión por servir a la obra del Señor. ¿Sabe por qué? Porque es que Dios a mí, por lo menos a mí, no me ha hecho ningún mal. No sé a usted. ¿Cómo es que Dios lo ha tratado de mal? Que usted no quiere ya hacer las primeras obras. O que si dejó de hacer algo por causa de los hombres, entonces usted no tenía claro a quién le estaba sirviendo, a quién le estaba trabajando. Tengo contra ti, le dice. O sea que aquellas ocho cosas, 8 atributos, aquellos 8 reconocimientos, ¡brum!, se derrumbaron de un solo. Porque ya no tiene amor para nada. Si viene o van, a mí ya me da lo mismo. Si hace calor o frío, yo estoy bien. Y ahora le dice, ahora. ¿Se acuerda usted lo que pasó en el capítulo 19 del libro de los Hechos o no se acuerda? Cómo el Espíritu de Dios comenzó a tomar el control del ministerio de la iglesia. Así fue sobre nuestra vida. Porque aunque este es un mensaje para la iglesia en Efeso, nosotros somos el Efeso de hoy en día. Porque ha sido sobre nosotros en donde el Espíritu de Dios se ha manifestado. Ha sido sobre mí. Y yo lo reconozco públicamente que ha sido sobre mí que el Espíritu de Dios tomó control. Y las cosas que yo no las entendía, las puedo entender no por mis capacidades o por mis atributos o por mi sabiduría, sino porque el Espíritu de Dios es el que tiene el control sobre todas las cosas. Entonces usted tiene que ponerle cuidado cómo Dios comenzó a exaltar a esa iglesia en el capítulo 19, tomando el control sobre los predicadores, dándolos y dotándolos del poder del Espíritu Santo de Dios, valiéndose hasta de los trapos de Pablo para llevárselo a los enfermos, porque posiblemente no podían traer a los enfermos. Posiblemente los enfermos eran leprosos que tenían que estar fuera de la ciudad por ley, obligadamente, no podían entrar a la ciudad. Entonces posiblemente algún familiar de algún leproso le robó un calcetín al apóstol y salió corriendo y llevándosele, y el milagro ocurrió. Y Dios y el Espíritu de Dios favoreció esa obra loca, podríamos decir eso. Esa obra ilógica, esa obra incoherente, esa obra que no tiene explicación. Pero el Espíritu de Dios, ¿en cuántas cosas el Espíritu de Dios no nos ha favorecido a nosotros, hermano? ¿En cuántas cosas el Espíritu de Dios no nos ha favorecido? Aún en las cosas que nosotros, por lo menos, y yo sé que no solo yo, hermanos, nosotros hemos pedido en secreto alguna bendición, alguna petición en secreto y completamente en secreto. Y el Espíritu de Dios ha obrado con tal de demostrar que está contigo, para que tu fe sea afirmada, para que tu confianza en Dios sea firme. De eso es que estamos hablando. De esa introducción poderosa del Espíritu de Dios en Efeso. Así como entró en nuestra vida. Así. Y volvemos así rápidamente a todo el resumen del capítulo 19. Y posteriormente los que trataron de falsificar el ministerio apostólico salieron avergonzados y apaleados y desnudos. Después, ¿verdad? Dice que los brujos vendían sus libros de magia y hechicería. O sea que era una ciudad, hermano, plagada de maldad, plagada de males. Y el Espíritu de Dios la respaldó a la iglesia para que todas esas obras se deshiciesen. Pero la iglesia se enfrió, se desinteresó. Y por eso viene la advertencia. Dice el versículo 5, recuerda por tanto de dónde has caído. ¿Y qué dice? Y arrepiéntete. Y no dice los primeros pensamientos, obras. Dios quiere obras. Eso de que Dios tiene mi corazón y mi mente,
Eso es de haraganes. Póngase a hacer algo. No eso que mi mente y mi corazón. No, no, no. Aquí Dios pide acción. ¿Por qué? Porque cuando el Espíritu de Dios entró en Efeso, lo hizo como le dije yo que hizo, como una dinamita. Una dinamita. Creyentes que andaban orando por la gente y la gente se sanaba. Creyentes que se ponían a predicar y la gente se convertía. Hasta tal punto, como le dije, la dinamita del Espíritu Santo, la dinámica, el dinamus del Espíritu Santo amenazó la religión oficial de la ciudad. Y ahí es que se armó el gran relajo para defender la idolatría a Diana de los Efesios. La historia narra que cuando el apóstol Juan, que es quien recibe este mensaje, que acuérdense que está exiliado o preso en una isla, la isla de Patmos, en las costas de lo que hoy es Turquía, y no crea que es una isla paradisiaca, es una isla rocosa, es una isla de piedras. La historia valga la redundancia, de los historiadores bíblicos como Josefo, por ejemplo, narran de que cuando él regresa de este exilio, hubo un gran terremoto en la ciudad. Con solo que Juan pusiera sus pies en la ciudad, hubo un gran terremoto en la ciudad y el gran edificio o el gran templo de la diosa Diana se vino abajo por completo, sepultando los ídolos de la ciudad. La iglesia, hermano, la iglesia tomó, hermano, un protagonismo en la vida de las personas, de la comunidad, sorprendente. Pero se descuidaron. Se descuidaron, hermano, y perdieron todo. ¿Por qué lo perdieron todo? Porque de Efeso no hay más que ruinas hoy en día. Y lo que en un tiempo fue la capital mundial, pudiéramos decir, de aquel tiempo del evangelio, hermano, hoy es una nación musulmana, lo que hoy es Turquía. En aquel tiempo se conocía como Efeso, hoy es Turquía. Turquía es un país 100% musulmán. Quiere decir que lo que Dios le advierte en el capítulo que tenemos del versículo 5, y le dice, por tanto, recuerda, por tanto, de dónde has caído y arrepiéntete y haz las primeras obras, pues si no, vendré pronto a ti y quitaré tu candelero de su lugar si no te hubieres arrepentido. Quiere decir que no se arrepintieron. Quiere decir que no se arrepintieron. El candelero representa la presencia de Dios mismo. El candelero representa siempre en la iglesia la presencia misma de Dios. Si como iglesia quitamos la presencia de Dios, hermanos, no hagamos ya nada. Dediquémonos a otro asunto. Cerremos esto y busquemos otra cosa que hacer en la vida, porque si no permanecemos en la presencia de Dios y en lo que Dios manda, en lo que Dios pide, en lo que Dios espera de nosotros, hermanos, estamos acabados. Estamos terminados. Entonces, volviendo a tratar de concluir, de aquí en adelante, recuerda, dice, por tanto, ¿de dónde has caído? Y arrepiéntete. ¿Y qué dice? Y haz las primeras obras. Nuestro testimonio, hermano, nuestro testimonio tiene que ir respaldado por nuestras obras. Yo voy a respaldar mi fe con lo que hago, no solamente con lo que digo, sino con mi acción, con mi actitud, con mi comportamiento, con mi desarrollo dentro de la obra del Señor. Otra vez, vuelve a exaltar a la iglesia en el capítulo 2, que tenemos, versículo 6, cuando dice, pero tienes esto, que aborreces, que dice, las cuales yo también aborrezco. Tal vez haciendo un paréntesis para explicar esto, ya para terminar,
No hay, hermano, una definición precisa acerca de lo que eran los nicolaitas. Pero una teoría que se tiene acerca de ellos y que se respalda porque estas sectas, porque eran sectas, se comenzaron a mover a través del tiempo, cambiándose de nombre. Ahora, ¿qué hacían exactamente los nicolaitas según la teoría? Bueno, según la teoría, los nicolaitas eran personas que trataban de fundar en las personas, no solamente en la iglesia, sino que en todos los que lo escuchaban, la filosofía o el pensamiento de que nosotros, eso se lo dije hace unos días atrás, nosotros los seres humanos no fuimos creados por Dios. O sea que no hay un Dios realmente creador de los hombres, sino que nosotros, ¿verdad?, fuimos, por así decirlo, creados por la casualidad. Una cosa que se habla mucho y hoy en día también se usa es decir de que somos, por ejemplo, dicen este tipo de pensamiento, dice que nosotros somos, me parece un poco ridículo, pero lo dicen, dice que nosotros somos polvo de estrellas. O sea que sucedió una explosión celestial de la cual derivó toda la creación. Y que cuando nosotros morimos, simplemente volvemos a lo que siempre hemos sido, polvo de estrellas. Esto se viene conociendo más que todo hoy en día como el gnosticismo, los gnósticos, en donde tienen todo este tipo de pensamientos. Y no es nuevo. A ellos se les atribuye en la teoría de que eran los nicolaitas de aquel tiempo. O sea que la gloria, o por así decirlo, en otras palabras, todo lo que usted logre, según ellos, todo lo que usted logre como ser humano es producto de usted. No hay un actor divino detrás de la vida. No hay un creador divino detrás del hombre. No hay una fuerza superior detrás del ser humano. Sino que todo lo que nosotros hagamos es por nuestras propias fuerzas. Usted lo puede. Son cosas muy peligrosas que usted las ha escuchado en otras oportunidades. Usted puede. Usted todo lo puede. Usted créalo. Usted confiéselo. Usted declárelo. Llámelo y vendrá. Ese tipo de cosas involucra todo este movimiento que en un tiempo se le llamaban los nicolaitas. Sabiendo, hermanos, nosotros como cristianos, de que nuestra vida se le debe al Dios Todopoderoso. Y que yo no soy un polvo de estrellas, sino que soy una alma, hermano, encerrada en este cuerpo que un día seré transformado para la gloria y la honra del Señor. Igualmente que todos aquellos que hemos creído en Cristo Jesús como nuestro Salvador personal. Entonces esto es mencionado acá. Y la iglesia en Efeso, hermano, tenía esta característica sobresaliente, que sabía reconocer la verdad de la mentira. Sabía reconocer lo que era el engaño, sabía reconocer lo que era la verdad. Por eso usted leía allá en el capítulo 19 de los Hechos que dice que la palabra del Señor prevalecía, porque la gente sabía y entendía el mensaje del Evangelio de Jesucristo. El final del mensaje a la iglesia termina diciendo: el que tiene oído,
oiga lo que el Espíritu, y usted ve que la palabra Espíritu ahí está escrita con letra mayúscula, refiriéndose al Espíritu Santo. Entonces dice que el Espíritu, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que venciere, le daré a comer del árbol de la vida, el cual está en medio del paraíso de Dios. Nosotros entonces, hermano, viendo este mensaje, de alguna manera explicándolo hoy, esta noche, tenemos que apercibirnos de que si Dios nos ha dado dones y talentos, son para trabajarlos y ponerlos a la disposición de Él. ¿Me sigue hasta ahí? Y que no podemos descuidar lo que con tanto amor muchas veces hemos hecho para la obra del Señor. No podemos descuidarlo. No podemos menguar, no podemos retroceder. Tenemos que continuar siempre hacia adelante. Al que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que venciere, le daré a comer del árbol de la vida, el cual está en medio del paraíso de Dios. Vamos a orar. Gracias, Señor Dios y Padre, te damos en esta noche por tu palabra. Te bendecimos. Gracias, Dios mío bendito, porque tú eres bueno y para siempre es toda tu misericordia. Gracias, Señor Dios Todopoderoso. Si hay alguien que quiera reconciliarse, si hay alguien que quiera recibirlo como su Salvador personal, esta noche es su oportunidad. Entrégale su vida al Señor. Gracias, Señor.